Con Sergio Berman, diputado nacional, que gentilmente ha aceptado visitar Gualeguay. Viene de una gira, viene de la ciudad de Concepción del Uruguay, marco de la campaña nuestra de cara a las PASO. Así que, bueno, bienvenido Sergio, gracias por haberte acercado hasta aquí y te dejo con los periodistas nuestros para responder. Rabino, recorriendo la provincia de Entre Ríos, bueno, se asustó. Y hoy aquí en la ciudad de Gualeguay, cuéntenos un poco. Bueno, nosotros saben que estamos trabajando en nuestro recorrido federal y que Entre Ríos tiene para nosotros una gran expectativa, ¿no? Es una de las claras evidencias de lo que nosotros intentamos, que los ciudadanos se involucren y participen, y eso de alguna manera siempre nos agrega y nos suma valor. Y creemos también que hay una combinación entre los que ya estaban y tienen experiencia y los nuevos que nunca participaron y se suman, y armar equipos y de alguna forma salir de esa idea de una profecía autocumplida que nunca vamos a poder, que no hay manera de revertir lo que nos pasa, que no tenemos posibilidad de hacer las cosas diferentes, y estamos convencidos que lo podemos hacer. La provincia de Entre Ríos para nosotros es muy relevante, muy importante, porque Mauricio Macri como candidato a presidente ya surge como una clara alternativa para no votar más de lo mismo, y creemos que Entre Ríos en Alfredo de Ángelis también tiene una evidencia que lo que sí pudimos hacer en la resistencia federal frente a la 125, que no nos dio los frutos que esperábamos, pero nos dio el músculo que tenemos que volver a ejercitar, que es dejar la apatía, la anomia, la indiferencia, participar, involucrarnos, y ahora hacerlo desde las instituciones y la representación. Así que tanto con el señor Jaime como, bueno, el caso de Francisco también, que viene nuevo a la política, con referentes jóvenes como los que ven aquí, que se involucran y participan, este departamento, esta ciudad y esta provincia merecen estar mejor, y la única manera de hacerlo es metiéndonos. Berman, ¿y eso está vigente? ¿Esa apatía y demás? ¿Cree usted que se ha modificado? ¿Está igual? ¿Qué ánimo ve hoy a la gente? No, yo creo que después de 12 años ellos están convencidos que nos tienen cocinados, porque abolieron la República en su división de poderes. El relato, que es un verso, logró inocular dos cosas muy tóxicas para la Argentina. Primero es el odio gratuito de dividirnos para nada, solamente para dominarnos, y eso no es bueno. Fabricar enemigos que no existen para confrontar. Y también un poco el escepticismo, ¿no? Y el cansancio, la fatiga que la sociedad va teniendo, que después de que te movilizaste y reclamaste no pasó nada. Y eso te cansa, ¿no? Entonces, bueno, los que venimos de la sociedad civil y de la resistencia cívica, pacífica, ordenada, institucional, nos dimos cuenta que la vieja política cuenta con que no nos vamos a meter. Entonces, cuando vos manifestás y te movilizás, nunca va a alcanzar. Eso es importante para tener conciencia, pero la manera de resolver es meterte y comprometerte, y yo lo que digo es pasar la línea, no tener miedo de meterse, pasar la línea, y por otro lado rechazar de plano de que no todas las políticas ni todos los políticos son lo mismo, que no es cierto que si te metes te ensucias y no volvés más, que no es cierto que te van a convencer y que por estar en política todos vamos a ser corruptos. Y por eso necesitamos que la ciudadanía, en vez de vernos como un producto electoral que nos van a consumir cada 2 años, nos vean como parte de ustedes en representación. Lo que se perdió acá es la capacidad de representación, porque no confiamos en nuestros representantes. No hay nada mejor para confiar que sea uno de nosotros. Entonces, si los conocen a ellos porque son sus vecinos, nosotros no le estamos pidiendo que crean en una promesa, sino que crean en alguien. Y que en lugar de que ellos les digan qué vamos a hacer, nos sentemos juntos a pensar cómo vamos a resolver nuestros problemas. Porque la agenda tiene que salir de una conversación, no de un estado de iluminación. Las capacidades para resolver los problemas de los argentinos las tenemos nosotros, los argentinos. Y resulta que un político no es otra especie, yo sé que parece otra casta, pero es uno de nosotros que en nombre de todos tiene que hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que perdimos? Perdimos la Argentina en el marco de la ley. Nosotros estamos fuera de la ley. Lo que tenemos ahora no es lo que dice la ley, y por eso lo que tenemos que hacer, en vez de quejarnos que esto no funciona, es darnos cuenta que no funciona porque estamos fuera de la ley. Sí, perdona. Berman, recién usted hablaba de una cuestión de descreimiento de la política y demás. Otra de las cosas que está descreída y que por ahí como ciudadano común también uno siente esa impotencia con el tema de la justicia.
¿Se puede revertir? ¿Usted cree que se puede ir mejorando esto? Mira, una mejora sustancial es que Scioli no sea presidente. Sustancial. ¿Por qué? Porque él plantea con claridad, y me parece muy honesto de su parte, y además de su custodio que es Zanini, que no es su guardaespaldas, es su guardafrente. Porque está atrás, pero es el que va a ir adelante. Cuando llaman la continuidad, es la continuidad de seguir desarmando la República, de no respetar la división de los poderes. Te quiero recordar algo más. ¿Vos sabés quién llamó por teléfono todos estos días a Bonadío antes de que lo bajen? Scioli. Entonces lo que te quiero decir con esto es que no es posible, depende de lo que vamos a elegir. Si uno no puede pedir justicia independiente y votarlo a Scioli. Ahora, con esto lo que quiero decir es que no tengo algo en contra de Daniel, tengo algo en contra de mentirle a la gente. Y ellos nos mienten, porque no quieren justicia independiente. Pero cuando un juez va hasta Santa Cruz y se lleva las computadoras en un procedimiento de la justicia, donde están todos los dedos marcados de todos los datos de cómo la presidenta y su familia lavan dinero en Otesur, actos de corrupción que no tienen precedente, mientras las pruebas están viajando hasta Buenos Aires, antes de que el juez vuelva a su despacho, lo bajaron, que es una clara evidencia de decir, soy culpable, porque si vos no sos culpable, no bajás al juez. Entonces, esto lo que trato de decir es, no es que pasa una plaga, no es un mal de la naturaleza, que de repente la Argentina no tiene justicia independiente. Aquí hay una decisión política del poder que no gobierna, de ir por todo. Ahora vos decís, ¿de dónde lo sacó? Escuché a la presidenta en el Monumento a la Bandera en Rosario, después del 54%, y lo dijo literalmente, vamos por todo. Yo lo que pregunto es, ¿cuándo nos vamos a despertar? De que te anunciaron que vienen por todo. Vinieron antes por las retenciones, vinieron por la cosecha, vienen ahora por tu campo, vienen ahora por tu propiedad, vienen por tu libertad, vienen por todo. Ahora vos decís, ¿cómo no me di cuenta? Y porque no los escuchaste, porque te lo dicen con una claridad que solamente el que no escucha, el que no quiere ver, el que no quiere reaccionar, se queda dormido mientras te cocinan a fuego lento, porque esto no es más democracia republicana, esto es demagogia populista. Y la única manera de revertirlo no es pedirle a los demagogos que no sean, sino a los ciudadanos que reaccionemos. Rabino, ¿qué análisis hace de, o por lo menos se hizo en Buenos Aires, del resultado del balotaje el domingo, que ha provocado tanto ruido, ¿no? Sí, Uno ve sí. los medios vinculados al gobierno que dicen se baja Macri, se cae Macri, ganó por poco, ajustado triunfo. Bueno, ¿qué análisis han hecho ustedes en estas horas que pasaron? Y están nerviosos. Y no son Clarín. Lo que trato de decir con esto es que es muy importante sincerar la reacción natural que todos tuvimos. La primera, la nuestra, que nosotros estábamos atentos a una elección local de la ciudad de Buenos Aires y la sorpresa de que el resultado en cantidad de votos y de diferencia fue menor de la que nosotros esperamos. Por lo tanto, eso hay que sincerarlo. Es verdad, esperábamos otro resultado que no era no ganar, sino ganar por un margen superior, entendiendo que lo que se estaba dirimiendo era el jefe de gobierno de la ciudad. Resultó ser, cosa que terminamos, digamos, de corroborar horas después, que lo que pasó en Buenos Aires es el anticipo de lo que va a pasar en la elección nacional. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Buenos Aires ya tenía dirimido con un 20% de diferencia en la elección anterior que ganaba Horacio. Lo que ocurrió es que los votantes en la ciudad plebiscitaron las candidaturas nacionales, porque todos los votos de Martín no eran de Martín, eran todos los que no querían votar a Macri. Se juntaron todos porque no hay ninguna manera que Martín sea hilo conductor de ese rejunte opositor a Macri. Es una especie de segunda vuelta anticipada, nacional. Es más, te digo, ahí viene por eso la reacción de la corporación mediática, de la propaganda del Estado con el dinero de todos nosotros que maneja este régimen autocrático y autoritario. Porque nosotros, aunque no acordemos, no podemos editar ATN, que lo puso a Scioli como comentarista editorial del resultado de las elecciones del domingo. No podemos discutir con La Nación las tapas, pero el oficialismo escribe los diarios de ellos. Escribe los diarios y manipula todo este torrente, no sé si ustedes lo vieron, de chicanas, que es una reducción superficial a lo que dijo Mauricio, a lo que nos gustaría tener un debate. Todos quieren debate. Que es qué hacer con aerolínea, qué hacer con YPF, y te chicanean con el tema de que ahora vos sos oficialista porque propones lo mismo. De ninguna manera se propone lo mismo.
Se propone algo totalmente diferente, que ahora no me quiero extender con la discusión sobre los temas, pero si ustedes quieren lo podemos hacer, pero quiero ser claro con lo anterior. A Martín lo votaron todos los compañeros del Frente para la Victoria, todos. Porque cuando Recalde les dijo nos vamos a abstener, la consecuencia de la abstención es un voto en blanco. O sea, que por eso Martín estaba tan preocupado. Él quería que el botón de voto en blanco no sea tan grande, porque era el botón que tenía que aplicar la izquierda y el Frente para la Victoria. Resulta que el dedo del Frente para la Victoria fue todo al botón de Martín. Todo ese porcentaje fue ahí. Más los radicales, más ECO, más los socialistas, más la izquierda. O sea, todo aquel que no era pro, votó a Martín. Y dentro de ese escenario, que no era la elección que se estaba, para mí, dirimiendo, ¿no? Ese escenario, la buena noticia, por lo menos para nosotros, que no es que nos llene de un entusiasmo desbordado de éxito, sino de un moderado entusiasmo de entender que a 3 semanas Buenos Aires ya hizo el primer paso. A 3 semanas de la que hacemos todos, ya hicimos la primera en Buenos Aires. ¿Y cuál es? Que cuando todos votaron contra Macri, Mauricio ganó por el 51%. De paso se corroboró que Horacio es jefe de gobierno, algo que ya estimábamos, pero la novedad es que si la Argentina va a plebiscitar entre 2 opciones, Mauricio va a ser elegido presidente. En la descripción que usted hacía anteriormente, no en la pregunta de Jorge, ¿lo encuentra, se repite eso en todo el país? ¿Se entiende esa...? No, porque, ¿sabes? Que hay algo que me parece relevante también que sinceremos. Yo sé que a veces lo que digo no sé si es verdadero o correcto. Sé al principio que es políticamente incorrecto, pero por otro lado trata de sincerar una conversación que no tenemos. Nosotros no somos un país federal, ¿no? Somos un país unitario y feudal. Además de eso, en el año 94 hicimos 2 cosas que tienen consecuencias muy importantes para nuestro país, de las cuales no tenemos plena conciencia. Una es, la Constitución tiene prescripta la coparticipación federal que nunca se reglamentó. Eso significa que la riqueza de todas estas provincias se entrega como vasallos a una caja unitaria para ir de rodillas a recibir los vueltos discrecionales que el poder central les da. Ustedes como entrerrianos, que no tienen la culpa, sino que en este caso tienen un beneficio, como el gobernador Escá, reciben mucho más de lo que reciben otros compatriotas, que porque su gobernador no es del mismo partido, no le dan nada. Entonces cuando decimos federalismo, no tenemos federalismo. Entonces la lógica de cada distrito no se puede leer desde la centralidad de este Buenos Aires unitario. Y se los digo con el prontuario que tengo de ser porteño. O sea que Buenos Aires se maneja así. Y la otra dimensión es que se abolió el colegio electoral y tenemos un monodistrito, lo que significa que a partir del año 94 el presidente de la nación se dirime en el conurbano. Entonces, como se dirime en el conurbano, lo que yo te acabo de comentar, que a mí me entusiasma en la ciudad de Buenos Aires, hay que terminar de ver qué pasa en el conurbano, donde esta hipótesis de las PASO y la segunda vuelta pasan por ese lugar. De ahí que nosotros tenemos que respetar el trabajo con el que nosotros no participamos, pero que seguimos con mucha atención, es que necesitamos que Sergio Massa haga un buen trabajo para dividir el aparato territorial con el que el peronismo tiene sometido la maquinaria electoral, que nosotros no compartimos, porque no queremos ganar elecciones de esa forma, pero nos interesa que los peronistas se dividan el territorio peleando entre sí para que una tercera opción pueda ser elegida por el ciudadano independiente. También ustedes tienen garantizada la fiscalización, que se habla que es clave, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. ¿Hoy la tienen garantizada 3 semanas de las PASO o todavía está complicado? Mira, este trabajo que se llama voluntariado, nosotros cambiamos el término militante por voluntario. Yo sé que parece un tecnicismo, pero por lo menos para nosotros tiene un sentido totalmente diferente. Esta idea de los frentes para la victoria y los militantes nos parece un poco peligrosa, sobre todo después de haber tenido a Milani. Entonces lo que tenemos que hacer es volver al tema de que esto tiene que ver con la voluntad de un ciudadano que quiera fiscalizar. Hay ya en la red más de 100.000 a nivel nacional. Yo los aliento ahora particularmente en esta ciudad, en este distrito, no se queden dormidos, porque los votos hay que contarlos, pero sobre todo hay que cuidarlos. Y la intranquilidad no tiene que ser nuestra, tiene que ser de todos. No solo por la fiscalización, sino por las posibilidades de fraude.
hay pocos lugares en el mundo donde, así como nosotros en la ciudad de Buenos Aires pudimos votar con la boleta electrónica, que no sé si ustedes prestaban atención, el domingo en 1 hora y media, 2 horas, imagínense ustedes esperar 6 horas, tener cortes de luz y sospechosos manejos en los centros de cómputo para dirimir la elección en la ciudad de Buenos Aires con un 3% de diferencia a lo que va a pasar en la nación. Por lo tanto, yo diría que no es un problema de un partido, es un problema del sistema. Acá hay peligro de fiscalización y ¿por qué no de fraude? Porque es un partido político el que tiene en sus manos el escrutinio, la computarización, y tenemos también una justicia electoral que en muchas oportunidades pidió actos administrativos y el Ejecutivo Nacional los desconoció, así como removió jueces electorales y como la ley de subrogancia cambia jueces en los juzgados federales, también lo hace en la justicia electoral, como pasó recientemente en La Plata. Berman, no puedo dejar de preguntarle dos cosas en una casi. A ver, la muerte de Nisman, ¿le hizo abrir los ojos a los argentinos? ¿Y usted cree que se va a saber la verdad de esto? La verdad se va a saber porque creemos en la justicia. Lo que no creemos es en la decisión política de quienes por lo menos hoy nos gobiernan, que se resume de la siguiente manera. Hay 21 años de memoria. El último viernes hicimos un acto conmemorativo, el sábado se cumplieron los 21 años. Yo creo que es ejemplar el comportamiento de una sociedad que yo tanto critico, que somos nosotros mismos, de sostener durante 21 años y no hay nadie preso. La conexión local está impune y libre por mala praxis de la justicia, y la conexión internacional que la conocemos además está ahora encubierta por un vergonzoso pacto con Irán. Pero mira la paradoja de tu pregunta. 21 años de memoria y 6 meses de olvido. 6 meses de olvido. Porque después de que terminó el thriller policial de cómo lo mataron, por qué lo mataron, después de ver la vergüenza de la descalificación de un fiscal general de la Nación, difamándolo, muerto que no se puede defender, ya nadie habla de la muerte de Nisman. Y te quiero decir una cosa más, su denuncia, y para su denuncia les hago 2 referencias. El juez Daniel Rafecas, para mí Ollarvide, porque Rafecas es el nuevo Ollarvide de turno, que lo sorteás y siempre te sale, y además de que siempre te sale, te firma un día antes que la presidenta tenga que ir al Congreso de la Nación a abrir las sesiones ordinarias de este año, un fallo vergonzoso de desestimar la investigación de la denuncia de un fiscal que estaba muerto, que no estaba pidiendo que declaren culpable a nadie, estaba pidiendo que se investigue. Entonces, en ese contexto, te diría que la muerte de Nisman nos tiene que abrir los ojos que todavía tenemos cerrados porque nosotros, los argentinos, no queremos ver. Quien lo mató a Nisman lo tiene que dirimir la justicia, pero la responsabilidad política de no haberlo cuidado y que terminó con una bala en la cabeza no requiere investigación, requiere memoria y sentido común. Es de la Presidenta de la Nación. Rabino, al menos la última pregunta de mi parte, tampoco puedo dejar de preguntarle. Macri, dicen, bueno, los analistas del oficialismo del gobierno, usted algo lo comentó recién, cambió su discurso, ahora habla a favor de Aerolíneas en manos del Estado, YPF en manos del Estado, dice, bueno, pero entonces ¿para qué lo vamos a votar a Macri si en definitiva va a terminar haciendo lo mismo que el gobierno? ¿Qué es lo que cambió verdaderamente? Mira, cualquier persona de buena fe que escuchó el discurso de él sabe que no es lo mismo. Sabe, o sea, pero no porque yo tengo que defender, porque nos ponen en la posición que hay que defender lo que no hay que defender, hay que escucharlo al hombre. Que además te digo otra cosa, fíjate la paradoja de nosotros como somos. Mientras está hablando de proximidad, cercanía y globito de colores, dice, no, escucha, este tipo nunca dice nada. ¿Por qué no dice algo? Después, cuando dice algo, dicen que cada uno que va a venir y va a ganar va a tirar por la borda todo lo anterior, nada de lo anterior sirve. Ahora resulta que te dice que algunas de las cosas, lo que sucedieron, van a tener continuidad. Cuando te dicen, che, ¿por qué no se juntan? Porque ustedes nunca se ponen de acuerdo, porque acá lo importante es sacar a los que están. Cosa que no es muy sana para una democracia, definirse porque uno está en contra de. Uno tiene que estar a favor de algo para que reemplace lo que hay. Entonces, te reunís con uno, te reunís con otro, haces acuerdos con el radicalismo, con otros partidos, con otras fuerzas, y siempre sobre eso hay sospechas. Y te comparan con qué? Con la alianza. Entonces, acá es lo mismo.
yendo a los temas que ustedes acaban de plantear. La asignación universal por hijo, que es un derecho. ¿Ustedes me pueden decir qué partido político dijo que lo va a sacar? Ninguno. ¿Y ustedes me pueden explicar por qué nosotros tenemos que estar explicando hace meses que no la vamos a sacar porque se puso en funcionamiento la máquina del verso llamada relato de que Macri la va a sacar? Además, ¿de quién es el proyecto de ley de asignación universal por hijo? Fue de Carrió con una diputada radical, ¿verdad? Entonces, de un manotazo, como siempre hacen, este régimen autoritario de demagogia populista toma causas nobles con fines perversos. Entonces, manotearon un proyecto de otro que me parece muy bien. No lo hicieron ley. Hasta la semana pasada, después de estar gobernando 12 años, nunca fue una ley. Fue el uso discrecional de caja de las reservas previsionales de nuestros abuelos, que la Presidente por decreto define a quién, cuándo y cuánto le da, o sea que no es ni asignación, es discreción y no es universal, porque no hay ninguna auditoría que demuestre que es universal. O sea, que los que mienten, los que engañan, los que difaman, son los del Frente para la Victoria del gobierno que tenemos hoy, porque llaman asignación universal por hijo a lo que no es. Y además, ni siquiera reconoce que eso hubiera sido algo noble de discutirlo en el Congreso de la Nación, donde vos como oficialista decís, mira, le reconozco a la doctora Carrió la iniciativa, y a la diputada, y nosotros además lo queremos a mejorar y lo queremos cambiar, pero lo vamos a votar como una ley, y lo vamos a poner en el presupuesto nacional, y le vamos a asignar partidas, y lo vamos a trabajar. Este es el caso de la asignación. ¿Qué dijo Mauricio Macri en el búnker el día domingo? Dijo, es un derecho adquirido, los derechos no se los debemos a nadie, a ningún presidente, a ningún partido, son derechos de la nación y eso no se toca. Puedo seguir con los otros temas, pero si ustedes los analizan un poquito más, nadie está en contra de que tengamos una aerolínea de bandera. Nadie. Ahora, nunca podemos votar la toma por asalto de la confiscación y el vaciamiento de aerolíneas, que es un nicho de corrupción de los muchachos de la Cámpora, que mal versada, mal administrada, como está, no es una prioridad número uno en el presupuesto nacional que derrocha millones de dólares por día, que no hace falta traducirlo en la cantidad de escuelas, de hospitales, de comida que se podría dar, pero que vos podés hacer, como hicimos en la ciudad de Buenos Aires con el Banco Ciudad, que Mauricio Macri no lo privatizó, lo hizo eficiente como un banco público. Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué Mauricio Macri tiene que explicar sobre Aerolíneas Argentinas que su idea es hacer una aerolíneas del Estado pero eficiente? Parece que la palabra pero eficiente sería lo irrelevante y es lo único sustancial, porque lo que no puedes tener en el directorio es a los amigos de la Cámpora haciendo lo que hacen con aerolíneas. Y entonces habría que preguntar, lo que yo estoy diciendo con respecto a este tema, que es cuál es la idea sobre cada uno de estos debates. ¿Qué es lo que no se podía votar con Aerolíneas Argentinas? Confiscarla. Este gobierno no la expropió, la confiscó. ¿Qué era lo que teníamos que discutir en el Congreso? Pagarle a los españoles. Resulta que la confiscaron, entraron como matones que son al edificio de la aerolínea, echaron a los españoles a patadas, lo tomaron por asalto. No estamos de acuerdo, muchachos. Recalde, ni vos ni tus amigos, así las cosas no se hacen. Pero lo que menos queríamos hacer es pagarle de más. Cosa que después se tuvo que hacer, porque después de todo ese show-off, de esa puesta en escena, de ese manejo escenográfico propio de las técnicas fascistas, porque son técnicas fascistas, comunicacionales, escenográficas, de bajar línea, de llevarse todo puesto, le pagamos a los españoles más de lo que valía. Y resulta que el que tiene que contestar hoy sobre Aerolíneas Argentinas es Mauricio Macri, y así puedo seguir con YPF y puedo seguir, por lo tanto, como no nos toman seriamente para un debate, ¿sabés con quién tenemos que discutir? Con Recalde, que dice, quiero ahora que Mauricio Macri me explique qué ideas tiene él para aerolíneas. Recalde, la gente pagó los pasajes y están esperándose 4 días volar en sus vacaciones de invierno. Dale los aviones y dale el servicio que bastante caro nos sale. Eso es lo que hay que contestar, las cosas concretas y no las chicanas editadas ni por Recalde ni por Aníbal Fernández. Berman, yo sé que a lo mejor, y seguro que es así, la corriente inmigratoria judía en Entre Ríos ha sido muy importante para el país. Y a lo mejor puede tener datos usted de ellos. Pero ¿qué le ha informado? ¿Qué ha hablado usted con De Angeli o con Jaime de esta comunidad?
como para hacer un diagnóstico y bajar todo ese mensaje aplicado a Entre Ríos, la significación de esta provincia y sobre todo este departamento que es clave e importante en la economía provincial? Sí, bueno, más allá de que sé que en esta propia ciudad, nuestra comunidad es muy activa, lo más quizás relevante y valioso, tampoco para extenderme y dejar también a mis compañeros que interactúen con ustedes, ¿no? Lo tienen acá todos los días, tiene que ver con la historia tan judía como argentina de la inmigración, como también fue de otras corrientes inmigratorias, y que tiene que ver con algo muy importante que Entre Ríos es cuna del federalismo, de la educación pública, laica y gratuita, de aquello que tuvo que ver con que los inmigrantes encontraron una tierra de promisión y de bendición, no para que les regalen nada, sino para que tengan la dignidad de ganarse el pan y el futuro para sus hijos con el trabajo, con el valor de la palabra, con la ejemplaridad de nuestros abuelos, con la dignidad de que bien vale la pena que uno se esfuerce hoy para que sus hijos estén mejor, que nada se gana gratis de un día para otro, porque eso hay que sospechar, no hay que festejar, y todo aquello que tiene que ver con esta identidad argentina que celebra nuestras diferencias y nuestras corrientes inmigratorias. Y te diría más, siguiendo también el sueño no solamente de los caudillos federales, sino del mismo Alberdi, que planteaba que gobernar es poblar. ¿A vos te parece que nosotros tenemos que tener hacinada gente en los conurbanos, sometidas a la esclavitud electoral, de bolsones y chapas para que nunca se puedan emancipar, en lugar de traerlos con la dignidad del trabajo del campo para que con su propio esfuerzo coman de su pan? Entonces esta historia de nuestros gauchos judíos, nuestros inmigrantes, nos tiene que inspirar para plantear que si de los 200 años que estamos por celebrar decimos que 100 están perdidos, hay 100 que estaban ganados, en los buenos ejemplos de nuestros abuelos, de nuestras biografías. ¿Quién no tiene en su familia un buen ejemplo para poder contarle a nuestros hijos que la Argentina no es lo que aparece hoy en los diarios, que hay una Argentina diferente que podemos hacer? Si en lugar de estar pidiendo que alguien la haga por nosotros, nos ponemos a trabajar todos juntos, vuelvo a insistir, no para dejar de criticar a los políticos porque bien lo tenemos merecido, me refiero a cambiar la manera de hacer las cosas. Y así como lo hacemos en lo privado, porque vos fíjate que en lo privado no nos va mal. Eso también es importante que sinceremos. Ustedes quieren hablar de la hipocresía de los políticos. Les quiero decir que los políticos no somos otra cosa que una expresión de una sociedad. Y que esa hipocresía que hay en nosotros surge de la hipocresía de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, para lo privado del propio interés, está dispuesto a hacer todo. Ahora, para lo público del bien común, nada. En ese vacío de la nada entra cualquiera. Entonces, en vez de que entre cualquiera y después nos lamentemos, ¿por qué no nos metemos nosotros? No todos, no al mismo tiempo y no toda la vida. Pero acá tenemos ejemplos de personas que tomaron la decisión de dejar su comodidad, que ya lo hicieron con anticipación y que están dispuestos en nombre de ustedes a venir a trabajar por el bien común. Ahora, eso sí, no les pedimos que los voten porque les creen, les pedimos que los voten porque los conocen. Y no les den un voto y vuelvan a sus casas o a sus campos. Denle el voto y trabajen con ellos. Respírenle amorosamente en la nuca, como para ver si todo aquello que van a tener que hacer lo hacen en nombre de ustedes, porque eso es un voto. Un voto no es un cheque en blanco por delegación, es un contrato de representación. Entonces, hagamos justamente que esa historia que vos me preguntabas de las comunidades, de los inmigrantes, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, vuelva a estar en nuestra agenda y no le digamos a nuestros hijos que está todo podrido, que está todo perdido y que no tenemos futuro. Nosotros tenemos un futuro que solo es posible si lo hacemos juntos hoy. ¿No ustedes? ¿Más preguntas? Ya está. ¿O hablo mucho?